Hola, en este video le voy a explicar sobre las meiosis y cuáles son su fase y en qué consiste cada una de ellas. La meiosis es la división de células exclusiva de las células gaméticas. ¿Y cuáles son? Son los óvulos y los espermatozoides. Todas las demás células se reproducen por mitosis. Pero ¿por qué los gametos hacen meiosis? Porque las gametos son células sexuales y su única función es la reproducción, por la que debe tener solo la mitad de la información genética. Y por eso reciben el nombre de células haploide. En este caso, cada célula cuenta con 23 cromosomas, y al unirse forman una célula diploide de 46 cromosomas, 23 de nuestras madres y 23 de nuestros padres. Es por eso que estas células deben de tener solo la mitad de genes para poder heredar los genes de nuestros padres y esto lo logran por medio de la meiosis. A continuación voy a hablar sobre los gametos, las células haploides y las células diploides. Los gametos son células sexuales responsables de la reproducción. Los gametos son los espermatozoides masculinos y los óvulos femeninos. Los gametos son haploides, lo que significa que contienen un solo conjunto de cromosomas. Las células haploides tienen un solo conjunto de cromosomas, y esto significa que cada gameto contiene 23 cromosomas y es crucial para la reproducción sexual. Durante la fertilización, dos gametos haploides, o sea, un espermatozoide y un óvulo, se fusionan para crear una célula diploide. Las células diploides contienen dos conjuntos completos de cromosomas, ya que las células diploides contienen 46 cromosomas, es decir, que tienen 23 paredes. La mayoría de las células del cuerpo humano son diploides. Después de la fertilización, el cigoto resultante es el diploide y se desarrollará mediante la mitosis de un organismo completo. Bueno, en resumen, los gametos son células haploides, ya que estos se unen durante la reproducción sexual para formar una célula diploide y luego se desarrollará un organismo completo. A continuación yo les vengo a hablar sobre la estructura. Este se inicia de un proceso llamado interfase, en el cual va a ocurrir la réplica del ADN, es decir, que los cromosomas van a duplicar su información genética en forma de cromáticas hermanas. En este proceso la célula crece y va realizando la interfase. Ahora sí ocurre la meiosis 1, ya que son dos etapas, que a su vez este proceso se divide en cuatro fases, que son la profase, la metafase y la anafase y la telofase. Como primero tenemos la profase. Los cromosomas homólogos, es decir, el par de cromosomas compuesto por el del padre y de la madre, van a realizar un entrecruzamiento, es decir, un intercambio genético entre cromosomas. A continuación viene la metafase, que aquí los centrosomas sujetan a los cromosomas por cinetocoros y se alinean en el ecuador de las células. Como siguiente tenemos la anafase. Aquí cada cromosoma homólogo va a migrar hacia un extremo de la célula, ya que este microtubo van a ayudar a realizar esta acción. Es decir, se reparten 46 cromosomas a cada lado. Por último tenemos lo que es la telofase, que se forma en el anillo de actina para separar las dos células y se forma de nuevo el núcleo. A continuación les voy a hablar de la estructura 2. Es la segunda división de la meiosis, que separa las cromátidas hermanas, resultando en 4 células haploides. En la profase 2, los cromosomas que ya se habían condensado durante la meiosis 1 se vuelven visibles nuevamente. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula con las cromátidas hermanas unidas por el centrómero. Anafase 2. Las cromátidas hermanas
se separan en los centrómeros y son arrastrados hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Los cromosomas llegan a los polos opuestos y luego se descondensan. Voy a hablar sobre la citonesis. La citonesis es un proceso de división celular a través del cual se divide en el citoplasma de una célula para dar lugar a dos hijas células diferentes entre sí. Este proceso se caracteriza por las células eucariotas, ya que lleva a cabo después de la mitosis, cuando está finalizando el último proceso del ciclo celular. La citonesis inicia durante la anafase y finaliza en la telofase de la mitosis. En este sentido de la mitosis, el ADN de la célula se duplica y se divide entre dos células hijas, como vemos aquí en la imagen. La anafase es el proceso por el cual las cromosomas son divididos y colocados en los opuestos de la célula madre que será dividida. Por esta fase, la telofase, es cuando los cromosomas llegan a dicho opuesto de la célula y da de esta manera inicia una formación de nuevas membranas celulares para dar que los núcleos sean nuevas hijas células. Una vez esto se ocurre, se da inicio a la citonesis, en el cual la etapa final de la división celular, tanto como en las células animales como en las células vegetales. Muchas gracias. Espermatogénesis es el proceso de formación de los espermatozoides, que son gametos masculinos. Tienen lugar en los tubos seminiferios testiculares con una duración de 65 a 72 días en la especie humana. La formación de los espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario en el saco vitelino, produciendo unas 100 células genitales. Alrededor de la cuarta semana ya habrá unos 4.000. Este proceso se hará en la pubertad y de ahí en adelante en toda la vida del varón. 3 fases de espermatogénesis: fase proliferativa, fase meiótica y espermatogénesis. La fase proliferativa, también conocida como fase espermatogónica, a partir de la célula madre genital. Se forman los espermatogónicas tipo A y tipo B, esto debido a la mitosis, que es la división celular. Fase meiótica es la formación de los espermatozoides, también conocida como espermatogénesis. Es la etapa en la que inicia un nuevo tipo de división celular, la meiosis. A través de esta división meiótica se reduce la información genética a la mitad. Gracias a ella se producen unas células haploides denominadas espermatidas. Espermatogénesis, la última etapa, es la formación de los espermatozoides cuando ocurre la maduración a finales de las espermatoditas, para dar lugar a espermatozoides maduros. Les voy a hablar sobre la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso mediante el cual se forman y se desarrollan los óvulos en los ovarios. A diferencia de la espermatogénesis, que produce espermatozoides continuamente a lo largo de la vida de un hombre, la ovogénesis comienza antes del nacimiento y se completa solo si el óvulo es fertilizado. El proceso incluye varias etapas, comenzando con la formación de células germinales primordiales y su diferenciación en ovocitos primarios. Después el desarrollo y la maduración, que esto ocurre durante la pubertad con la aparición del ciclo menstrual, y algunos ovocitos primarios reanudan la meiosis en cada ciclo ovárico. Después está la ovulación, que la ovulación es el proceso en el cual el ovocito secundario maduro es liberado por el ovario, que esto ocurre aproximadamente a mitad del ciclo menstrual. La fertilización y finalización, que esto ocurre si el ovocito secundario es fertilizado por un espermatozoide, ya que completa la segunda división meiótica, produciendo un óvulo maduro y un segundo cuerpo poral. El ciclo menstrual, que es el proceso de ovogénesis, que está regulado por las hormonas como la FSH, que es la hormona fólico estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante, que controlan el desarrollo y la liberación del óvulo. La producción limitada, que a diferencia de la espermatogénesis, que ocurre durante toda la vida masculina, la ovogénesis produce un número finito de óvulos, ya que las mujeres nacen con todos los ovocitos primarios que tendrán a lo largo de su vida, y este número va disminuyendo conforme la edad. La meiosis es un proceso fundamental en la reproducción sexual que garantiza la variabilidad genética y la estabilidad del número de cromosomas a lo largo de las generaciones.
al reducir a la mitad el número de cromosomas y generar células haploides a partir de una célula madre diploide. La meiosis no solo permite la formación de gametos, óvulos y espermatozoides en los organismos multicelulares, sino que también asegura que al momento de la fertilización el número de cromosomas se restaure a su nivel original. Este proceso es esencial para la evolución y adaptación de las especies, ya que la variabilidad genética introducida durante la meiosis contribuye a la diversidad biológica y a la capacidad de las especies para adaptarse a cambios en el entorno. En resumen, la meiosis es un tipo de división celular donde se reduce el número de cromosomas a la mitad, resultando en 4 células hijas haploides, cada uno con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Este es un proceso crucial donde la reproducción sexual se divide en 2 etapas principales, que es la meiosis 1 y la meiosis 2. También es importante recordar que la reproducción sexual de la meiosis garantiza que los gametos tengan la mitad del número de cromosomas, permitiendo que al unirse durante la fertilización se restaure el número diploide de cromosomas. Esto se debe a que la descendencia del entrecruzamiento y la segregación es independiente de los cromosomas durante la meiosis, que contribuye a la variabilidad genética. Muchas gracias.